Martín, hablamos de la tensión que sigue creciendo en Medio Oriente y de los ataques de Israel en Beirut. Sí, yo te cuento un poco qué es lo que está pasando para entender nuevamente advertencias, tensiones, y podría así calificar con montones de sinónimos qué es lo que pasa en esta escalada en Medio Oriente que parece no tener fin. Ahora es Irán quien advierte que si atacan Beirut, el conflicto puede generar una escalada nunca antes vista. Es una clara advertencia contra Netanyahu y sus ataques que se van recrudeciendo en la zona del Líbano y son cada vez más fuertes. Irán lo que hace en este momento, para que usted lo pueda comprender, es tomar cartas en el asunto y ponerse firme al decir, tocan a Beirut y esto puede escalar, y mire hasta dónde, a nivel regional. La verdad es que hay que tomar suma precaución y sobre todo dichas por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que lanzó una fuertísima advertencia, como le comentaba recién, sobre la situación del Líbano. Según declaró, cualquier ataque contra Beirut tendrá consecuencias, y escuche bien, gravísimas, y podrían provocar una escalada sin precedentes en toda la región. Las declaraciones fueron difundidas por medios iraníes y libaneses. La advertencia surge en momentos en que Israel, más que nunca, y como le comentaba recién, intensifica los ataques de sus operaciones contra Hezbollah. Se acuerda que días pasados le había comentado, y esto para refrescárselo y para que me pueda seguir en cómo es la línea geopolítica y militar que está llevando a cabo en este momento Israel. Lo que pretende Israel ahora es que Hezbollah se repliegue y está atacando sobre todo la zona sur Israel para poder ahogarlo en un foco y pueda tener menos poder combativo. Por eso lo que advertía Irán, que cualquier ofensiva sobre la capital podría modificar el equilibrio actual que pende de un hilo. Las autoridades iraníes sostienen que no van a permanecer al margen si se produce algún ataque a gran escala por Israel. Según el canciller iraní, las Fuerzas Armadas de ese país están preparadas para actuar en el caso de que Israel amplíe las operaciones militares. La declaración refuerza el mensaje de respaldo a Teherán hacia Hezbollah. Las advertencias se suman a una serie de señales que preocupan por una posible extensión del conflicto en toda la zona. Por ahora, la diplomacia intenta evitar que este escenario se amplíe, pero la tensión, como se podrá dar una idea a partir de estos comentarios, sigue creciendo. En Medio Oriente, una amenaza puede convertirse rápidamente en una crisis. Por eso, la declaración es observada casi como con la misma atención que un movimiento militar. Y ahora es el turno de Netanyahu, recién fue el turno de Irán, ahora le toca a Netanyahu, pero con un objetivo absolutamente distinto. Ahora está planteando una suerte de enojo, si se quiere, o de crítica a determinados líderes europeos que por supuesto no coinciden con el modo estratégico que él está planteando los ataques en la región, tanto en el Líbano como en Gaza. Muchos de ellos, se los digo como para aunar una opinión de lo que piensan, es que están de acuerdo que se pueda combatir los focos del terrorismo, pero hay que hacerlo con mayor cautela, con precaución, cuidando a la ciudadanía. Parece ser que este tipo de planteos podríamos, si se me permite la palabra, lo ofende a Netanyahu. No le gusta que países europeos lo critiquen por su accionar militar. El primer ministro israelí lanzó, como les decía recién, fuertísimas críticas contra líderes europeos que cuestionaban las operaciones militares, o sea, la forma que él tiene de manejar sus ataques y el ejército, sobre todo en la zona del Líbano, que es la más
picante, si se quiere, como lo analizábamos recién, lo que pensaba Irán que esto puede tener, y acá está el kit de la cuestión, una escalada en la región muy importante. Por eso los líderes europeos se ponen en alerta, porque no quieren, por supuesto, un crecimiento de el conflicto. El primer ministro israelí apuntó directamente contra varios dirigentes europeos que en las últimas semanas expresaron la preocupación por los accionares militares israelí en territorio libanés. No solo por el accionar, sino por la forma, es lo que más le critican estas suerte de grupo de países europeos. Entre ellos hay ya bastante conocido en el ambiente diplomático que hay una suerte de tirantez con el presidente de Francia, que obviamente no está de acuerdo en la forma que maneja Netanyahu los ataques. Le pidió, o le volvió a pedir, mejor dicho, moderación, y cuestionó el impacto sobre todo, e hizo hincapié en la población civil, que cuiden a la población civil. Durante una entrevista con un medio estadounidense, Netanyahu sostuvo que las acciones de su país forman parte de una estrategia para enfrentar amenazas que considera peligrosas para la región y para toda la parte occidental, por supuesto. Según afirmó, Israel está actuando para protegerse frente a grupos armados que operan en la zona. Para que se pueda comprender un poquito más, Netanyahu lo que dice es que lo hace para protección, lo hace porque realmente tanto Hezbollah como Hamas son grupos terroristas que están permanentemente amenazando a su país, y lo hace para proteger a sus ciudadanos. Lo que le cuestionan, por supuesto, esta suerte de presidentes europeos es la manera en cual lo está haciendo. Por eso le piden cautela y que piense un poco más antes de atacar y que utilice otro tipo de estrategias. En este contexto criticó lo que considera Netanyahu una falta de respeto. Mire lo que dijo, o sea, es una falta de respeto que los países realmente europeos me digan cómo tengo que hacer las cosas, porque yo estoy respaldando, después de todo, la seguridad de mi país y de los ciudadanos. Las palabras de Netanyahu reflejan una tensión creciente entre Israel y, como les decía, algunos socios europeos. En tiempos de conflicto, las diferencias no solo aparecen en el campo de batalla, también surgen entre aliados que coinciden en objetivos, pero no siempre en la forma de abordarlos. Dentro de este, conflicto que hay entre Rusia y Estados Unidos, ya Estados Unidos se había comprometido hace tiempo de darle una partida en dinero que necesita imperiosamente Zelensky. Eran alrededor de 400 millones de dólares. Hoy en el Senado el secretario Marco Rubio comunicó que sí, que es factible que en estos días pueda liberar este dinero que necesita imperiosamente Ucrania para hacerle frente a ataques rusos que ya son despiadados, y también para ayuda social. Esto, el problema que causó es que se retrasó. Ucrania contaba con esta partida de dinero para volver a renovar armamento, y ya tenía dispuestos para, como les decía, diferentes acciones sociales que debería realizar. Ante el retraso de Estados Unidos de suministrarle este dinero, provoca, por supuesto, y pone en vilo lo que es la situación tanto militar como social en Ucrania en este momento. Durante la audiencia del Senado, Marco Rubio aseguró que muy pronto, el problema es que no dio una fecha y Ucrania lo necesita urgente, y esto tendría que haber estado, como les aclaraba recién, hace por lo menos un par de meses atrás. Se trata de 400 millones de dólares que tiene aprobado para cederle a Ucrania el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, estos recursos todavía no fueron liberados, sobre todo, y mire que lo que es por cuestiones administrativas nada más. Si pensamos que hay gente que está sufriendo y que esto se necesita para protección también civil, y se demora por cuestiones
burocráticas y hay vidas que se pierden, la verdad que a uno lo hacen pensar cada vez más en por qué estas cosas no se hacen con mayor agilidad. La posible liberación de fondos es seguida muy atentamente con el gobierno ucraniano, como les decía recién, que depende de este dinero imperiosamente para poder sostener sus sistemas de defensa, comprar equipamiento, mantener capacidades operativas que ya prácticamente no tienen recursos como para poder seguir en funcionamiento. Según explicó también Marco Rubio, que Ucrania se encuentra frente al riesgo de una escalada realmente enorme, mucho más fuerte y más importante de la que sufriera días pasados, y también aseveró que es mucho más grave de lo que pasaba hace 2 años atrás. Esto para ponerlo en un contexto de lo que está pasando Ucrania. Tiene por un lado una amenaza más potente de ataque y por otro lado esto se triplicó en los últimos 2 años. Los conflictos prolongados, el apoyo financiero puede ser tan decisivo como el armamento. Muchas veces una decisión tomada lejos del frente termina influyendo en lo que ocurre en el campo de batalla. Y volvemos a emparentar a Zelensky ya. Lo habíamos visto días pasados para poder rememorar. Pedir a Trump, lo llamó por teléfono para pedirle por favor un refuerzo de armamento y de misiles, sobre todo para que usted pueda entender, misiles Patriot, que son los que ayudan a parar todo lo que es la misilística rusa y los drones que llueven permanentemente sobre Ucrania. Ahora el reclamo también lo hace frente a los países de la OTAN, a la comunidad europea. Realmente está, desde el punto de vista de los pertrechos militares que tiene en este momento, les diría, al borde de un colapso. Necesita imperiosamente para parar, como les decía hace minutos nada más, estos ataques que van increyendo y cada vez con más dureza y sobre todo en lugares civiles. Necesita misiles Patriot para poder combatir esta suerte de ofensiva rusa que no para y se hace cada vez más fuerte. Este fue el reclamo que hizo Zelensky en la OTAN, pidió y volvió a reclamar el apoyo financiero que necesita para poder hacer frente a estos ataques que se recrudecen día a día. Necesita acelerar la llegada de los nuevos sistemas de misiles Patriot. Como les decía, para que entiendan cómo funcionan estos misiles, son una herramienta clave para interceptar los misiles balísticos y sobre todo la protección de las ciudades. Ucrania considera fundamentalmente que para enfrentar los ataques rusos que se han intensificado en los últimos años, necesita este equipamiento. Por eso fue ahora a la OTAN a hacer este reclamo. Pensemos que recién les decía que tienen un importante rechazo económico, 400 millones de dólares que no les llegó en el momento que les tenía que llegar para la compra y el mantenimiento de equipos, y ahora por supuesto se retrasa la misilística Patriot que necesita. Esto lo aprieta a Zelensky cada vez más, por eso ahora recurre a la OTAN. Según lo explicaba, estos sistemas son realmente de utilidad y necesarios para proteger a Kiev y a su población. El presidente fue muy claro al describir la situación. Afirmó que si Ucrania logra financiar ahora el contrato, podrá adelantar significativamente la entrega de estos sistemas. ¿Qué les está pidiendo? Acá Ucrania dice, bueno, denme el armamento y me comprometo a pagar el armamento. No es que solamente se lo va a ceder como hacía antes. El problema es que si no le adelantan el crédito que decíamos recién, esto lo podía recibir, y escuche bien, recién
en el 2030, o sea que es un lapso de tiempo prácticamente imposible. En la guerra moderna, la velocidad no solo importa en el campo de batalla, también importan las decisiones que determinan cuándo llegan las defensas para que puedan salvar vidas. Por supuesto, es Ucrania y Moldavia. Esto hay que tomarlo con pinzas. Pensemos que es un inicio de negociación, es un principio, no es que se va a incorporar inmediatamente. Creo que esta es una de las noticias más importantes para Zelensky desde el punto de vista político. Les voy a contar por qué estaba trabado todo esto y no se incorporaba las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, tanto de Moldavia como de Ucrania. Acá Hungría había vetado permanentemente el ingreso de estos dos países, poniendo fuertes resistencias. Se ve que ahora, de acuerdo al panorama geopolítico que está viviendo Ucrania, se ha replanteado este voto, y aparte hubo también, es muy importante, un cambio, hubo elecciones que también hicieron que cambie de posicionamiento y levante el derecho a veto que impedía que estos dos países formaran parte, por lo menos, de los inicios de negociación de la Unión Europea. Como al haber elecciones en Hungría, por supuesto, y ganó otro partido, les permitió por lo menos entrar en negociaciones que son fundamentales. La primera fase, para que tengan una idea, está centrada en cuestiones consideradas fundamentalmente en Bruselas. Entre ellas figuran el funcionamiento de las instituciones democráticas, la reforma de la admisión política, todo lo que es la reforma judicial y la protección de los derechos fundamentales. Esto que les acabo de leer son puntos que cada país debe ajustar y debe acordar, por supuesto, para poder formar parte de la Unión Europea, que tienen todos estos puntos absolutamente consensuados. Esto es un camino que llevará un tiempo, son negociaciones largas y sobre todo porque hay que hacer reformas tanto administrativas como judiciales y también constitucionales para poder acordar el mismo marco, digamos, que tiene en este momento la Unión Europea. La decisión fue posible después de que desapareciera, como les comentaba, el principal obstáculo político que frenaba todo, que era principalmente Hungría, que siempre trababa las negociaciones, y recordemos que para que los países ingresen debe haber un acuerdo total. Esto fue un largo camino, pero bueno, por lo menos llegaron las negociaciones para poder conversar el ingreso de estos dos países. El procedimiento contempla 33 capítulos de la negociación agrupados en distintos bloques temáticos. Cada uno debe ser analizado, negociado y aprobado por todos los países miembros antes de que se pueda concretar la incorporación definitiva. Como les decía recién, hay que acordar el punto de vista, por supuesto, constitucional, jurídico, económico, etcétera, etcétera. Para Ucrania la decisión tiene un valor que va más allá de lo económico e institucional. El presidente celebró la medida como una señal de respaldo político y la seguridad en medio de la guerra con Rusia. La noticia coincide además con los nuevos compromisos de apoyo militar que los aliados occidentales le están prestando en este momento a Ucrania, sobre todo, como les contaba hace un rato, que es toda la parte de la defensa aérea. Y para ir redondeando y que les quede más o menos claro cómo es el panorama del ingreso, que va a llevar tiempo, a veces en la guerra se liberan en los campos de batalla, pero también en el terreno político. Y para Ucrania este es un paso hacia Europa, para que representa para él mismo como país una victoria en otro frente, el frente político. Y continúa la crisis en Bolivia y el gobierno está tratando de ordenar desde el punto de vista político cómo es
la crisis. La verdad que ordenarlo desde el punto de vista político no es tan fácil porque hay que solicitarle al Congreso, por ejemplo, un artículo que es el artículo 137, que es el que precisamente permite que, por ejemplo, los militares puedan salir a la calle. Recordamos que para todo lo que sea el control civil y social de la población existe la policía. Los militares están para guardar fronteras, para defensa, tienen como otra misión. Por eso a veces se confunde esto, pero las democracias suelen funcionar bajo esta medida. Al haber tanta cantidad de cortes de rutas, y le voy a comentar una cosa que sucedió esta tarde que realmente es alarmante. Una señora en la localidad de Alto que necesitaba imperiosamente llegar a un hospital para una operación de urgencia, no pudo pasar por un bloqueo y falleció en el bloqueo. Por eso, estas cosas que van pasando a nivel social, que son desgarradoras para cualquier ser humano, hace que haya mucho más presión social y le exijan al presidente una reacción inmediata. Por eso tiene que ir al Congreso para que esta ley se pueda votar y así desactivar un poco lo que son por lo menos las arterias principales para que les puedan ingresar los insumos que les son necesarios. Recordemos, como les decía recién, que este artículo, si se llegara a aprobar, el 137, le permitiría también poder abrir de una manera con las fuerzas los bloqueos que hay en este momento y así poder abastecer a la ciudad que ya está al borde del colapso. El presidente anunció lo que le estoy comentando en un proyecto de ley hoy en la Asamblea Legislativa, que debe, por supuesto, tener todas estas reglas claras y debe fundamentar el por qué quiere poner esta ley en funcionamiento para poder destrabar el conflicto. Se trata de una herramienta legal, para que tengan una idea, que permite al gobierno aportar medidas extraordinarias frente a situaciones de emergencia. Generalmente, cuando se aplican estas medidas en procesos democráticos, se utiliza cuando las autoridades consideran que ya los mecanismos habituales no son suficientes para controlar estas crisis sociales, entonces obviamente que se recurre a este tipo de leyes para poder regular y normalizar el comportamiento social del país. La iniciativa fue presentada durante el acto de asunción del nuevo ministro de Defensa. Durante la ceremonia, el funcionario aseguró que trabajará para recuperar la circulación de las rutas bloqueadas y restablecer los servicios afectados por el conflicto. El proyecto busca otorgar un marco legal para que las fuerzas policiales y militares puedan actuar de manera coordinada, porque por este momento solamente obviamente trabaja la policía. Están tratando de hacer un operativo conjunto si la ley se llegara a aprobar. En estos casos, los productos que están parados y no dejan ingresar a la ciudad, no solamente son alimentos, sino también medicamentos y combustible, y esto lo que hace es generar una parálisis casi total en el país. Cuando una crisis se paraliza y las rutas esenciales ya superan, todo lo que las acciones democráticas que se pueden conversar, no hay otra salida que recurrir al Congreso para poder poner un poco de orden social y que se restablezca lo antes posible los suministros esenciales para la vida diaria de la población. Declaraciones de Donald Trump que empieza a poner en duda, como siempre. Él no cree que el estrecho de Hormuz quede en esta condición hasta el mes de septiembre, como se tiene proyectado por lo menos por el momento. El estrecho de Hormuz, por supuesto, pone en vilo al mundo entero y está causando problemas en todos los flancos, tanto en el petrolero, en el energético y también en el económico internacional. Donald Trump dice que él no cree que realmente se extienda hasta septiembre y que es muy probable que él pueda llegar a un acuerdo, por supuesto, mucho antes de lo que todo el mundo espera.
Durante una entrevista, el presidente estadounidense fue consultado sobre cuánto tiempo va a llevar este bloqueo en el estrecho de Hormuz y evitó, la verdad, que dar una fecha concreta. Como les decía recién, siempre habla como poco probable, no asegura ningún tipo de fecha, digamos, concreta. Reconoció que la medida puede ser que se normalice en los próximos meses. Sin embargo, aclaró que no considera ese escenario como el más probable, que habrá que esperar y ver cómo se van dando las cosas. Trump aseguró que espera una solución relativamente rápida a la crisis, pero como les decía, sin dar una fecha en concreto. Según explicó, mantiene expectativas positivas sobre las negociaciones que buscan poner fin al conflicto con Irán y normalizar la situación de la región. La reapertura de Hormuz aparece como uno de los principales objetivos en estos contactos diplomáticos. El estrecho de Hormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Antes del conflicto, por esa vía circulaban aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial. Por eso, cualquier restricción en este tránsito crea consecuencias directas en los mercados energéticos internacionales. Una prolongación del bloqueo podría afectar no solo a la economía global, sino también a la política interna estadounidense. Analistas consideran que una crisis prolongada en la región podría influir en el clima político de cara a las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos. Esto es muy importante porque hay elecciones que podrían cambiar y darse vuelta, depende a cómo esté la temperatura en Medio Oriente. La evolución del conflicto será seguida de cerca, tanto por los mercados como, les decía, por los principales actores políticos. Esto va a tener una influencia directa sobre la votación popular. Cuando una de las rutas de energía más importantes del mundo queda bajo presión, cada día cuenta, no solo para la diplomacia, sino también para la economía mundial. Y ahora seguimos con Netanyahu, que trata de poner paños fríos a la discusión que días pasados tuvo con Donald Trump. Se hablaron, para ponerlos en contexto, hablaron muy duramente, sobre todo Trump le puso los puntos sobre las IES, sobre determinados ataques y formas de militaria del Líbano. Netanyahu lo que hizo fue poner paños fríos, decir que la relación entre ellos está muy bien, que tienen fundamentalmente los mismos enemigos, que son por supuesto el Hezbollah e Irán, y como es lógico, pueden tener diferencias, pero igual de todas maneras se mantienen unidos y tiene también el apoyo de los Estados Unidos. Con esto trata de poner digamos, tranquilidad en la población, en que no hay esta ruptura de relaciones, como se comentaba de días pasados a través de la tensa llamada telefónica. Según afirmó, ambos gobiernos mantienen una comunicación permanente y suelen resolver rápidamente sus diferencias. Netanyahu destacó que la relación entre Israel y Estados Unidos sigue sólida e intacta, e incluso señaló que es normal, como les decía, que existan diferencias técnicas, las llamó en determinados momentos, pero aseguró que los objetivos y las ideologías que ellos tienen siguen compartiéndola a pesar de sus diferencias. El mensaje apunta a despejar las dudas sobre un posible distanciamiento entre ambos países. Uno de los puntos centrales, y esto hay que tener especial cuidado, fue el mencionado por el líder israelí, y es la situación en el Líbano. Ahí es donde realmente se crean estos puntos de inflexión y estos puntos de conflictos entre ellos. Según explicó, tanto Washington como Jerusalén coinciden en la necesidad de reducir la capacidad militar de Hezbollah y avanzar
hacia una mayor estabilidad en la frontera de Israel. Además, agregó y dejó abierta la posibilidad de una reducción en las operaciones militares sin cesar los ataques en el territorio israelí. Como verán, hay una merma, digamos, de los ataques de Netanyahu, producto de la charla que habían tenido días pasados, y Trump le había remarcado precisamente estos puntos. Las alianzas más fuertes no son las que nunca tienen diferencias, sino las que logran mantener objetivos comunes incluso cuando aparecen desacuerdos en el camino. Esto es para tomarlo en cuenta.